agradecimiento, presidente, la bienvenida a nuestra próxima invitada. Ella es Juanita Gubertus y yo quiero, por supuesto, contar aquí una anécdota. Nosotros el lunes publicitamos a través de las redes sociales de Juan Carlos y mías y de todos los panelistas este panel, y estábamos solo hombres, y ella y muchas otras mujeres nos hicieron un reclamo, por supuesto, muy válido, que porque era un panel solo de hombres y no había mujeres. Aceptamos, digamos, ese poco esfuerzo que hicimos para conseguir más mujeres en el panel y integramos 2 mujeres a este panel muy valiosas. Una de ellas está aquí, Juanita, bienvenida. Yo la quiero presentar. Juanita, por supuesto, además de ser pues una compañera nuestra en el Congreso de la República y una de las, y lo tengo que decir, una de las mejores congresistas que tiene este país. Es abogada, es politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Fue coordinadora de Justicia Transicional del Alto Comisionado para la Paz durante 4 años de negociación en La Habana. Fue asesora además del Ministerio de Defensa y asistente de investigación en la Fundación Ideas para la Paz. Así que bienvenida, Juanita. Yo quiero, digamos, hacerte una pregunta para que iniciemos el diálogo contigo. Y la pregunta es la siguiente. Nosotros antes de este panel hemos tenido junto pues con Juan Carlos una cantidad de conversaciones con expertos sobre este tema, y en una de esas conversaciones encontramos que Canadá, que es uno de los ejemplos, digamos, de esta política o que ha avanzado en la regulación del cannabis de uso adulto, cometió, digamos, un error o un desacierto mejor, y fue darle a esas grandes corporaciones, cuando reguló o legalizó el cannabis de uso adulto, el manejo, digamos, de esta industria. Y creemos que eso no puede, si lo regulamos en Colombia, no puede cometerse el mismo error. Y justamente quiero preguntarte, Juanita, con base en esas experiencias internacionales y lo que tenemos en Colombia, la realidad colombiana, ¿cómo podemos a través de esa regulación lograr que efectivamente se integren nuestros campesinos, que haya un enfoque territorial y que haya un modelo de justicia económica que ayude a estos territorios que tradicionalmente han estado pues en las más afectados por el conflicto y las trampas de la pobreza? Bienvenida, Juanita. Querido Juan Fernando, querido Juan Carlos, 1.000.000 de gracias por esta invitación. Reconocer errores es de grandes, y ustedes con toda la valentía, con toda la tranquilidad dijeron un panel no es admisible, y aquí estamos 2 mujeres, así que felicito ese esfuerzo, pero además, por supuesto, y como se los he dicho, felicito el esfuerzo gigante que han hecho por este proyecto, y otros, como lo dicen ustedes, pues son liberales que se toman en serio el libertómetro, que se toman en serio la defensa de las libertades, ser libres de verdad, como dice Juan Fernando. Así que ahí hemos sido grandes aliados en el Congreso, y a mí me honra ser parte de la Cámara de Representantes con ustedes. Juan, yo quisiera retroceder 2 segundos para abordar tu pregunta, porque escuchando a los presidentes, pues hay un elemento esencial, digamos, que trata de poner sobre la mesa un mecanismo de cómo hacer frente a las drogas, y por las drogas me refiero al problema en todo su conjunto, en todas sus fases, pues que fue el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Y ese acuerdo no parte de ninguna de las 2, si se quiere, posiciones como más extremistas, ni de la visión de que a punta de erradicar hectáreas de cultivos de coca y de marihuana y de amapola íbamos a acabar con el problema, donde ya hay plena evidencia de que la tasa de resiembra es tal que definitivamente íbamos a seguir, ¿no?, dando vueltas, ni tampoco un poco la visión de que legalizando todo acabábamos con el problema del conflicto armado. Lo que hace el acuerdo de paz, y yo creo que es muy interesante porque parte de las lecciones de lo que hemos experimentado en Colombia tiene cientos de experiencias de qué sirve y qué no sirve en materia de erradicación, en materia de sustitución, menos en consumo. Ahí apenas estamos empezando a dar discusiones más amplias. Pues fue decir, dividamos la cadena del narcotráfico en los distintos eslabones y tratemos de manera distinta los distintos eslabones. Entonces, un poco la premisa del acuerdo de paz es: al cultivador de
desarrollo rural, reconocer que esos cultivadores han estado en una trampa de pobreza. Como todos sabemos, esos 170 municipios PEDET, los digamos llamados 170 municipios donde deben desarrollarse programas de desarrollo con enfoque territorial, pues son municipios donde el índice de pobreza multidimensional es del 45%, cuando en el resto del país es del 17%, ¿no? Entonces, reconocer que allí hay una trampa de pobreza y que lo que había que hacer era acercarse a los campesinos, hacer un proceso de erradicación concertada que, como bien dijo el presidente Santos, fue supremamente exitoso, a menos en una primera fase. 96% de cumplimiento reporta Naciones Unidas, para meterlo dentro de un proceso de proyecto productivo. Ahí hemos sido mucho menos efectivos. De esas 99.000 familias que firmaron el acuerdo de erradicación, tan solo el 2.1% han tenido acceso a un verdadero proyecto productivo, ni se diga del resto la llegada del Estado. Lo que establecía el acuerdo, pues, es que ahí debía llegar bienes y servicios públicos para poder comercializar otro tipo de productos, ¿no? Vías terciarias, etcétera, sistemas de riego, y al año el gobierno Duque está invirtiendo el 1.52% de lo que tendríamos que invertir en estos PEDET para transformar esos territorios e integrarlos a economías legales en una franja de 15 años, ni siquiera de la noche a la mañana. Entonces, digamos, el acuerdo partía de decir, primer eslabón, desarrollo rural, ahí nos fue bien en erradicación, bastante mal en insertarlos a una política seria de sustitución. Luego un segundo eslabón, que era el de tráfico, que es decir, yo concentro mis esfuerzos de persecución y de judicialización en el eslabón duro de la cadena, que son quienes comercializan. Ahí hay un punto fundamental para esta discusión de consumo, porque si yo dedico mi capacidad de policía y raqueteando jóvenes en los parques, en vez de realmente destinarla a lo que es más importante, que es, ¿no?, cómo judicializo estructuras de crimen organizado que se lucran del negocio del narcotráfico, pues la capacidad judicial es finita y la capacidad de investigación técnica judicial es finita. Entonces, pues evidentemente voy a dejar de destinarlo a lo que corresponde. Y un tercer eslabón, que es por supuesto al que nos estamos dedicando hoy con este proyecto que ustedes lideran, que es el de consumo, que parte de reconocer la evidencia, de reconocer que si uno quiere reducir el consumo, reducir el acceso de jóvenes y niños al consumo, lo que tiene que tener es una política de salud pública, de reducción del riesgo, que genere mecanismos de oportunidades para jóvenes, alternativas de proyectos de vida, y en donde la lógica represiva simplemente, más allá de sus efectos en términos de derechos, pues no es efectiva para la reducción del consumo. Si se dan cuenta, no es la apuesta de decir, si yo legalizo la droga, no tengo que hacer nada más porque se acaba el cultivo. No es cierto. El cultivador en Catatumbo o en el norte del Cauca o en el Bajo Cauca antioqueño, pues no depende de la legalización o no. Necesita oportunidades y alternativas. Entonces, por eso el acuerdo, yo creo, de paz es tan importante en diferenciar esos eslabones y tener políticas distintas. La pregunta interesante que me hacen es si puede existir una conexión entre el tercer eslabón, de cómo tener una política de salud pública frente al consumo, y el primer eslabón de generar mecanismos de desarrollo rural. Y yo estoy convencida de que sí, pero hay que hacer muchas cosas para llegar allá. Un estudio reciente de FEDesarrollo en 2019 concluye que el cannabis medicinal no ha sido una alternativa para el desarrollo rural de estos municipios más afectados por la guerra y por la pobreza. Y es bien interesante las conclusiones, porque lo que dice es, mire, primero, estas empresas que se han dedicado al cannabis medicinal hoy en Colombia con las reglas que existen, primero están concentrados en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, es decir, en general departamentos que obviamente Antioquia ha sido muy afectada por la guerra, pero digamos, si uno los mira en agregados, no son especialmente los más afectados por la guerra, sobre todo por los municipios en los cuales se está localizando este tipo de producción. Segundo, el 70% de las licencias están ubicadas en el sistema de ciudades y en municipios intermedios. Es decir, no es de zona rural hoy en día en Colombia el cannabis medicinal. Solo el 30% de las licencias otorgadas hasta 2019 eran en ruralidad. Lo tercero es que son en su mayoría grandes empresas, son formales, es decir, requiere cierta capacidad de inversión alta con una inversión internacional importante. Con lo cual la participación, justamente como lo que describías, Juan, en tu pregunta, de pequeños y medianos campesinos ha sido francamente marginal. A agosto de 2019, en cannabis medicinal solo había en 4 municipios PEDET: Santa Marta, Toluviejo, Santander de Quilichao y Corinto. Y en gran medida, un poco, como les digo, la conclusión del estudio, es decir, miren, en la medida en la que la marihuana medicinal
tiene una participación tan pequeña en el mercado general de marihuana, esta no parecería ser una alternativa para lograr hacer sustitución de cultivos en estos territorios. Dice, por supuesto, además, y eso se está grabando en este último año, que las condiciones de inseguridad de estos territorios y la baja presencia institucional y capacidad institucional, pues también afecta este negocio. Ha afectado históricamente a la producción agrícola, pues por supuesto que va a afectar a una producción como esta, digamos, novedosa. ¿Qué concluye el estudio de FEDesarrollo? Que es interesantísimo. Dice literalmente, hay que ampliar el impacto productivo del uso legal de cannabis en Colombia más allá de los usos medicinales. O sea, reconoce que ahí hay un potencial que está creciendo y ya voy a hablar de las oportunidades, pero dice, si queremos que esto, que ha sido pues el gran cáncer de Colombia, que ha financiado el conflicto armado, que de lo que se trata el punto 4 del acuerdo de paz es de cortar el vínculo entre conflicto armado y narcotráfico, pues nos toca crecer en el negocio y aprovechar en el negocio en otros lugares que no son solamente el cannabis medicinal. Entonces, ¿dónde está la oportunidad para que no solamente abordemos el consumo con una política de salud pública no represiva que sea efectiva en la reducción del consumo y en la reducción del consumo joven en particular, sino que además, ojalá, nos sirva también para apostarle al desarrollo rural de estos territorios que más han sufrido el narcotráfico? Entonces, si uno mira un poco los datos, lo que encuesta es que para 2019, 30 países habían legalizado alguna forma de producción, incluyendo de uso recreativo. Es exponencial el crecimiento. En 2014 eran solo 5 los países. Contrario a lo que decía el presidente Gaviria, para 2019 la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dice que el cannabis sigue siendo la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo, o sea, sigue teniendo un mercado gigante. La producción mundial de cannabis con fines medicinal se cuadruplicó entre 2015 y 2017, ni se diga el mercado global que se multiplicó por 10 y que viene, digamos, en ascenso y se supone, que va a multiplicarse por 10 a 2025. Ascenso de producción mundial de cannabis, pasamos de 1.4 toneladas en el año 2000 a 400.6 toneladas en 2017. Eso para Colombia, más o menos lo que está estimando FEDesarrollo es que para 2030, con 1.554 hectáreas cultivadas, podríamos alcanzar ingresos de 1.532 millones de dólares. Eso implica generar empleo que pasaría de 1.214 personas ocupadas hasta 42.000 empleos en 2030. Eso significaría, aquí estamos hablando más solo de cannabis medicinal, ¿no? Pues porque le está partiendo la hipótesis de que hay que crecer a otros usos, pero todavía no está partiendo FEDesarrollo en el estudio de qué pasaría si damos el paso a uso recreativo, más allá de invitar a que haya otros usos. En renta podríamos estar hablando de 3.065 millones de dólares en pago de impuesto de renta. Un ingreso pues muy significativo para el gobierno, más aún en temas, digamos, en momentos de crisis. Entonces, ¿cómo unir estos dos mundos? En la reforma tributaria, la segunda del gobierno Duque, cuando se le cae por procedimiento, logramos hacer una modificación a la ley 1819 de 2016 para que el impuesto que hoy existe al consumo de cannabis medicinal se destine a el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Es interesante porque la manera en la cual quedó ese impuesto es para el cannabis. Entonces, digamos, una cosa muy interesante de este proyecto que esperamos tenga éxito es que además podría tener un efecto, además, digamos, de la renta y de la generación de riqueza por la generación de empresa, tendría también un efecto en términos de ampliar un recaudo que hoy es bien pequeño, porque lo que pasa es que la venta de cannabis en el exterior para uso medicinal no genera un hecho generador de impuesto nacional de consumo de cannabis, entre otras porque hay un montón de barreras nacionales. Eso también lo dice FEDesarrollo, estamos poniéndonos una cantidad de talanqueras internas incluso al consumo de cannabis medicinal, digamos, desaprovechando un mercado interno, con lo cual se trata de generar alternativas en mercado internacional, pero se desaprovechan un montón de mecanismos de mercado interno y que, por supuesto, si lográramos dar el paso a cannabis de uso recreativo para adultos, pues ahí habría un mecanismo interesantísimo de cruzar los dos mundos. Qué mejor que uno dijera, cannabis producido de manera seria, con todas las reglas, con toda la información pública para que haya un consumo responsable, para que se desincentiven menores de edad, generando procesos en los cuales haya un impuesto para que eso que ha sido el cáncer histórico revierta en recursos que ahora, gracias a esa reforma que hicimos en la tributaria,
tengan que invertirse en la sustitución de cultivos en quienes más han sufrido ese proceso. Entonces, cerraría con esto. Yo creo que la apuesta del acuerdo de paz es la hoja de ruta, dividir los eslabones. Creo que una parte fundamental de ese eslabón es tomarnos en serio que la mejor manera de reducir el consumo y de postergar el ingreso al consumo responsable es a través de la salud pública, es a través de la regulación, y que si lo hacemos bien, tendríamos el chance de que esos recursos inmensos de un mercado que está creciendo, que es sobre todo importante en usos industriales y en usos recreativos, más que en el uso medicinal, pues lo podamos usar para transformar territorios más afectados por la guerra y por la pobreza en programas como los PEDET, que hoy están profundamente desfinanciados. Así que gracias a los dos, porque este proyecto es no solo un proyecto de libres de verdad, es también, en mi opinión, un proyecto de construcción de paz. Bueno, Juanita, muchas gracias. La verdad que importantísima, interesantísima tu charla. La verdad que, bueno, nosotros tenemos el placer y el gusto de poder escucharte casi todos los días en el Congreso de la República. La verdad que yo también tengo que aquí aceptar que soy fan de Juanita Gubertus, como soy fan de Juan Fernando Reyes Curi. Juanita se ha convertido en una de las estrellas actuales de la política colombiana, justamente por su claridad conceptual, justamente porque siempre se refiere a cifras, porque le gusta hacer el trabajo con mucha nerditud, y por supuesto que su intervención de hoy no es para nada la excepción. Nosotros aquí no podemos estar más de acuerdo, Juanita, con que si uno ve lo que este gobierno y los gobiernos anteriores han hecho con esos eslabones del negocio del narcotráfico, en definitiva, con quienes lo producen y con quienes lo consumen, pues estamos claramente en una política terriblemente equivocada, y gran parte de lo que nosotros pretendemos hacer con este proyecto de acto legislativo es justamente quitar esos estigmas y, por supuesto, defender los derechos humanos, la paz y, por supuesto, también las libertades individuales de ese eslabón de consumidores y, por supuesto, meter a esos que están en el eslabón de la producción dentro de un mercado legal que les permita mejorar sus condiciones de vida, y que, por supuesto, a partir de la acción que tiene que emprender el Estado en esta tarea, pues logren de verdad esos territorios donde están, que son los territorios en definitiva más desamparados por nuestra nación, pues tener un desarrollo que le permita a esas familias vivir de una mejor manera. Y ese es un propósito que nos une a los tres que estamos aquí, representantes a la Cámara. Ya veremos si somos capaces dentro de una semana, porque ni siquiera ya creo que el presidente Blanco va a citar para debate de este proyecto de acto legislativo el próximo martes. Así que bueno, Juanita, esperamos que tengas los argumentos bien afilados para el martes y que, como lo ha sido hasta ahora, siga siendo una excelente aliada de este proyecto. Y de verdad te agradecemos enormemente haber venido. De nuevo, nosotros reconocer el error que cometimos, que es absolutamente imperdonable e injustificado, y tenerte aquí para nosotros ha sido un enorme gusto. Así que te mandamos un enorme abrazo y nos estaremos viendo en esto. No, ¿cómo? Nos estamos viendo mañana a las 5:30 de la mañana en el aeropuerto. Pues me voy con Juanita a su programa del territorio al territorio. Nos vamos mañana a Santa Rosa a ver qué está pasando por esa región del país, y gracias a Juanita me toca levantarme a las 4:30 de la mañana. Un abrazo grande, Juanita. Gracias, a ustedes, Juanita. toda mi admiración, muchísimas gracias.